Sí, 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 buenos días. Bueno, entonces el parcial, a ver, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros ya, esta es nuestra cuarta clase. Vamos muy bien. Lo que va muy mal son los chicos de la comisión de miércoles, de jueves, que prácticamente no están teniendo clases. Entonces, por lo pronto nosotros llegamos sin problemas para el parcial del 8. ¿Bien? Cualquier cuestión le avisamos. ¿Está? Voy a avisar por redes, por aula virtual, si ocurre algo. ¿Bien? Pero tengan una idea que lo que va a ser la primera semana neta de octubre, no, perdón, o sea, técnicamente sería la segunda semana, porque la semana que viene, el lunes 30 de septiembre, ya empieza octubre, con el martes primero. El parcial va a ser el martes 8, ¿está? Y la recuperación a los 10 días, y ya vamos a ver bien las fechas, pero eh, Profe, consulta, ¿y esta semana habrá clase de consultas? no, mi consulta es el miércoles, pero es paro. De todas formas, nosotros tenemos una ventaja, porque el lunes ya hemos terminado, hoy terminamos la temática de todo lo que corresponde al primer parcial con Popper. Así que el lunes que viene va a ser como una clase de consulta. Bien, vamos a poder hacer un repaso de todos los temas y, y bueno, ya les aconsejo que vayan leyendo. De todas formas, chicos, piensen lo siguiente, por ejemplo, eh, esta semana hay paro miércoles y jueves. Hay clases teóricas mañana, martes, y hay clases el viernes. Bueno, el viernes es el horario de consulta a la mañana de la profesora Marisa, ¿bien? Que es a las 10:30 en la cátedra, en la oficina 11 del pasillo cero. ¿Está? Perdón, Todo. pero mañana es feriado Mañana es feriado provincial, ¿no? por la batalla de Tucumán. Sí, sí, sí. Ah, tienen razón. Pero el viernes está diciendo que es la Sí, sí, consulta. la consulta es el viernes, sí. De todas formas, cuando se acerca el examen, además de la consulta presencial, se añade una consulta virtual de la profesora Marisa. Bien, entonces, la semana que viene, que digamos que será la previa al examen, van a tener espacios de consulta presenciales y virtuales. ¿Está? De todas formas, insisto con esto, el lunes que viene nosotros nos damos el lujo de tener una quinta clase práctica. Bueno, la vamos a transformar en una clase de consulta ampliada. Ya les aconsejo que vayan leyendo, que vayan al menos algunos temas de texto, de bibliografía, los vayan trabajando, así lo desplegamos aquí. ¿Está? A todo esto, ¿van leyendo lo que vamos viendo? Sí. ¿Sí? Es un hermoso plan el fin de semana este del Día del Estudiante, ponerse a leer epistemología, problemas epistemológicos, me imagino. Una oferta más que seductora, digamos, encontrarse ahí con los conceptos fundamentales, con qué es una teoría, qué es una hipótesis. Imagino. El Círculo de Viena, apasionante. Este, bueno, de todas formas, hoy arrancamos con Popper. Sí, 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 así es. Yo a propósito pongo actividad los lunes de la mañana porque a mí me gusta arrancar bien, bien movida la semana. Bueno, hoy arrancamos con Popper y sí les quería comentar que tenemos una amplia bibliografía para Popper y, y fundamentalmente me interesa por cómo está planteado en el programa que ubiquemos los puntos centrales, ¿no? Porque en Popper tenemos una serie de puntos que lo vamos a ir abordando. La crítica a la inducción es clave. ¿Por qué? Es el primer puntito. Porque en la crítica a la inducción se establece la gran diferencia de este antagonismo que veníamos hablando en las clases anteriores, entre lo que sería el círculo de Viena y el falsacionismo de Popper. ¿Bien? Porque en la crítica de Popper a la inducción se asienta su concepción epistemológica. ¿Está? Vamos a profundizar eso. Después, el problema del criterio de demarcación, la falsabilidad. A ver, yo voy a ir subrayando algunos puntitos para que vayamos teniendo una idea y no quede muy abstracto esto. La crítica que le hace Popper a la inducción es fundamentalmente de que no se puede pasar
de enunciados singulares a enunciados universales. Ahí hay un problema de inconsistencia lógica. Bien, no puedo tener garantía de verdad. Es como que yo digo, me encontré un cisne que es blanco, enunciado singular. Me encuentro un cisne que es blanco, enunciado singular 2. Me encuentro un cisne que es blanco, enunciado singular 3. Entonces todos los cisnes son blancos. ¿Está? Ese sería el proceder inductivo al cual Popper critica justamente porque no está fundamentado en la lógica, sino en la acumulación de observaciones y en cierta forma la excesiva, el excesivo predominio, la excesiva relevancia que desde las concepciones del Círculo de Viena se le otorga a la capacidad de obtener información a través de los sentidos. ¿Está? Como si estuviese descartado de plano que a través de los sentidos no hubiese alguna inconsistencia posible, ¿está? O como estuviese exento de algún error eso. Por lo tanto, Popper va a dar vuelta la tortilla, como quien diría, y va a decir, nosotros tenemos que partir de enunciados hipotéticos y vamos a ir al campo empírico para contrastarlo. Y ahí aparece lo que está determinado como el criterio de demarcación, que es la falsabilidad. La falsabilidad es una vuelta de tuerca extra respecto al método hipotético deductivo. Recuerdan que en la clase anterior, cuando veíamos esto del círculo de Viena. ¿Puede repetir de vuelta eso que no se me trabó un poquitito, estaba anotando? Sí, Perdón. sí, lo de la vuelta de tuerca. Sí. Que el falsacionismo de Popper es una vuelta de tuerca más respecto al hipotético deductivismo, en el punto de que parte de la misma base. Dice, bueno, nosotros tenemos enunciados hipotéticos y vamos a tener que ir al campo empírico para someterlos a contrastación. Pero esa contrastación empírica no puede buscar verificación, porque lo que va a decir Popper es que nunca tenemos garantía absoluta de verdad. Entonces, ¿qué haría Popper con los cisnes? Él va a decir, todos los cisnes son blancos y vamos a ir al campo empírico, no a buscar cisnes blancos para corroborar mi planteo hipotético. Vamos a buscar cisnes negros, ¿está? Que puedan refutar lo que yo estoy planteando. ¿Está? Entonces, tomando un poquito los ejemplos que vimos en clases anteriores, esto que decía, todos los soldados que estuvieron expuestos a conflictos bélicos, a guerras, padecen, qué sé yo, trastorno por estrés postraumático. ¿Está? ¿Qué diría Popper de esto? Tenemos que buscar un soldado Que no, ¿de qué característica? no obtenga el estrés postraumático. Exactamente, tenemos que buscar un soldado, primero que se satisfaga la condición inicial, es decir, que haya estado expuesto a un conflicto bélico. Eso es fundamental. Ahora, expuesto al conflicto bélico, para Popper no sirve de nada andar buscando, desde esta lógica, soldados que tengan trastorno por estrés postraumático. Lo interesante. Lo falseen, El micrófono, por favor, Jessica Sarapura, que está sonando. Bueno, ¿se entiende? O sea, vamos a buscar soldados expuestos a conflictos bélicos que no tengan trastorno por estrés postraumático. ¿Por qué afirma esto Popper? Porque justamente ese va a ser el criterio de demarcación científica. Es la posibilidad de establecer qué es y qué no es ciencia. ¿Está? ¿Qué es y qué no es ciencia? Perdón que siguen pidiendo ingreso. Entonces, para Popper, justamente,
el tema de la ciencia, y de ahí van a venir sus grandes críticas al psicoanálisis y al marxismo, es que para Popper, un enunciado hipotético tiene que dejar en claro, muy en claro, qué tiene que ocurrir para que se pueda falsar la hipótesis. ¿Está? Si no, y eso que tiene que ocurrir tiene que ser contrastable en el campo empírico. ¿Está? O sea, si yo digo, los soldados que estuvieron expuestos a conflictos bélicos padecen de trastorno por estrés postraumático, yo estoy dejando bien en claro cómo falsar en mi hipótesis. ¿Quién la va a poder falsar? El que encuentre qué. El soldado que no padezca estrés postraumático. Bueno, perfecto. ¿Y eso es contrastable en el campo empírico? Yo puedo encontrar soldados, puedo entrevistarlos, puedo saber si no están expuestos o no están bajo un tratamiento psiquiátrico por trastorno por estrés postraumático o no. Es posible. Sí. No estoy diciendo, qué sé yo, buscar los ángeles de la guarda. ¿Está? Estoy buscando algo que es contrastable en el campo empírico. ¿Cuál va a ser la crítica? Por eso ahí me adelanto un poquito, después lo vamos a ver con más detalle, que justamente la crítica de Popper, tanto al marxismo como al psicoanálisis, es que en sus enunciados hipotéticos no dejan en claro qué tiene que ocurrir para falsar la hipótesis. ¿Está? En líneas generales, la crítica de Popper para ambas líneas es que son infalsables. ¿Por qué? Porque si ocurre una cosa, se lo explica desde la teoría, y si ocurre lo contrario, también se lo explica desde la teoría. Esa es la crítica un poquito que hace Popper. Es como que yo diga, los soldados que estuvieron expuestos a conflictos bélicos padecen de trastorno por estrés postraumático. Entonces, si yo encuentro un soldado que padece estrés postraumático, corroboro la hipótesis. Y si encuentro uno que no, falso la hipótesis. Estoy dejando bien en claro qué tiene que ocurrir para falsarla. ¿Está? La crítica de Popper al marxismo y al psicoanálisis en este aspecto es que no dejan en claro qué tiene que ocurrir para poder falsar. Entonces, a ver, abuelo de pájaro, es como que Popper dice, yo tengo un sujeto o una persona, qué sé yo, para que lo entiendan un poco porque es un poquito más profundo, pero para que vayan captándolo. Es como que la crítica de Popper es que una persona, por ejemplo, si es un delincuente homicida, lo explico desde el complejo de Edipo. ¿Está? Y si es un pacifista, que milita en un movimiento inspirado en Mahatma Gandhi, también lo explico desde el complejo de Edipo. ¿Está? Es como que no deja en claro el psicoanálisis qué tiene que ocurrir para poder falsarse. Por ejemplo, el tema de la teoría de la relatividad de Einstein, como que él decía que tenía un criterio, o sea, como que si no se cumplía lo que él decía en cuanto al eclipse, o sea, tenía el criterio de falsabilidad Claro, que bien clarito. que lo Bien, cercioraba, digamos. bien clarito. No, todo lo que es el terreno de la física está bien en claro eso. Pensemos lo que venimos trabajando también con la ley de gravedad. Si de repente empiezan a flotar los objetos, chao, falsada. ¿Ah? Claro, pero como que tenía el criterio ese de falsabilidad que dice Popper, y bueno, que no se cumple, entonces puede ser una teoría científica, ¿ya? No, el criterio de demarcación es que dejen claro qué tiene que ocurrir en el campo empírico para poder falsarse. Claro, bien. ¿Está? Después de ahí, la teoría podrá ser rechazada por el proceso de falsación. ¿Está? Bien. En ese sentido, lo de Popper, a decir de Klimovsky, tiene un carácter un poco catastrofista, porque no le importa la probabilidad estadística, por decirlo de alguna manera.
yo puedo encontrarme 500 cisnes blancos, pero si me encuentro un cisne negro, la hipótesis de que todos los cisnes son blancos queda falsada inmediatamente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después, bueno, ahí hay unos puntos, ahí ya fui adelantando acerca, vamos a repasar un poquito desde Pardo algo del método hipotético deductivo para que ubiquemos algunos términos que son importantes poner en consideración. Vamos a trabajar principalmente del programa. Yo como Popper es un tema bien importante. Para que se ubiquen ustedes. Entonces, la crítica a la inducción lo tienen tanto en el capítulo 3 de Echeverría, del falsacionismo popperiano, lo tienen en el capítulo de Pardo dedicado al falsacionismo popperiano, que vimos la semana pasada, pero que donde trabaja la cuestión de los métodos, y también en la propia obra de Popper, ¿no? Que la obra de Popper es la lógica de la investigación científica, ¿bien? Que es la obra de Popper, yo tengo acá una versión que surge en el año, como yo les decía, 1934. Ustedes piensen lo siguiente, ¿recuerdan cuando les voy a hacer una pequeña prueba de memoria? ¿Recuerdan cuando muere Moritz Schilk, el padre, el fundador del Círculo de Viena? A ver cuán atentos han estado a la clase el lunes pasado. A ver. Yo no tenía nota. 1934. Claro. No. Moritz Schilk muere en el 36, pero en 1934, está bien la fe, está cerquita, en 1934 se edita por primera vez La lógica de la investigación científica, que es la obra cumbre de Popper. O sea, Popper, pero miren lo siguiente, recuerden que el Círculo de Viena se instala con esa cátedra universitaria en 1922. O sea, con más de 10 años de desarrollo del Círculo de Viena, Popper presenta su obra cumbre, donde el primer capítulo, que se llama Panorama de algunos problemas fundamentales, ya de entrada, el primer puntito critica la inducción. ¿Ven? O sea, Popper empieza haciendo una crítica a los postulados centrales del Círculo de Viena. Bueno, ahí van a tener muy bien desarrollado en Echeverría, en Pardo y en el capítulo primero de Popper, justamente, que es el capítulo 1 de la lógica de la investigación científica, donde tienen ahí panorama de algunos problemas fundamentales. Ahí, en Popper, tienen lo básico y central para el parcial, pero también recomiendo cotejarlo tanto con Pardo como con Echeverría. Y en Popper, o sea, tenemos dos obras de Popper originales. Del libro de Popper, La lógica de la investigación científica, el capítulo primero, que es Panorama de algunos problemas fundamentales, tenemos los desarrollos principales de Popper. Y el segundo libro de Popper que ustedes van a ver en el programa, que es La ciencia, conjeturas y refutaciones, ahí tienen muy bien desarrollado el puntito donde Popper critica al marxismo y al psicoanálisis. Bien. Con eso, o sea, de Popper tenemos una bibliografía que es abundante, pero vamos a ver que se va complementando, ¿no? Es como que Echeverría, Pardo se complementan, desarrollan lo mismo, pero con perspectivas un poco distintas. Me aguardan un segundo, chicos, por favor, un segundo. Vamos entonces. Bien, entonces tenemos ahí desarrollado lo referido entonces, como les decía, a Pardo, a Echeverría y a Popper. Vamos a ver ahí hay un punto que quisiera de entrada plantear. Bueno, hay distintas maneras con el cual se nombra un poco esto de Popper, ¿no? Una de esas también es
una idea de racionalismo crítico, también se llama, lo llama Popper así, a su perspectiva que es el falsacionismo. Tenemos ahí un punto clave que un epistemólogo que es Klimovsky desarrolla un poco cómo sería el perfil de Popper, ¿no? Y va a decir que es una versión del hipotético deductivismo, es fundamentalmente lógico, teórico, catastrofista, como esto que les comentaba recién en relación a que con un caso puede falsar toda una teoría desarrollada por años. Pero recuerden muy bien cómo lo plantea Pardo, que hay puntos de unión. ¿Cuáles son los puntos de unión en la concepción heredada, ¿no? Recuerden que había puntos de unión en la concepción heredada y después se diferencian el Círculo de Viena y el racionalismo crítico popperiano. ¿Bien? Y en uno de los puntos claves, que es la diferencia sustancial con el inductivismo, es que para Popper la investigación científica, ustedes verán que si empieza con la hipótesis es porque no empieza con la observación. ¿Está? Yo no, a diferencia del inductivismo, que en el contexto de descubrimiento de lo que se trata es de acumular observaciones, para Popper es al revés. Primero yo parto de la hipótesis. Y no importa cómo se me ocurre a mí una idea. Lo que importa es que después en el campo empírico yo genere las condiciones de falsabilidad. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que para Popper el contexto, el marco en el cual se desarrolla una idea no es lo más relevante. O sea, a mí se me puede haber ocurrido que los soldados que estuvieron expuestos a conflictos bélicos pueden desencadenar trastorno por estrés postraumático, qué sé yo, porque soy un psicólogo clínico, un psicoanalista que atendí 2 casos así y dijo, bueno, evidentemente a esta gente algo le pasa. Fue en parte un poco el proceder de Freud, ¿no? A Freud, porque recordemos que en la década del 10, después de la Primera Guerra Mundial, toma contacto con algunos casos derivados de conflictos bélicos y él modifica su teoría pulsional y empieza a pensar un más allá del principio del placer, ¿no? Doy por hecho que varios ya están aquí en psicoanálisis y Freud, entonces saben de qué les hablo. ¿O no? Más o menos estamos orientados con eso. Sí. Bien. ¿Está? Entonces, para Popper no es relevante. Si era relevante para el Círculo de Viena, es como que yo tendría que demostrar de dónde surgió la constitución de una ley científica. Bueno, entonces, el punto es el siguiente, miren, lo que dice Popper, la corriente inductiva, dice, es una inferencia cuando pasa de enunciados singulares, enunciados particulares, dice, descripciones que pueden ser resultado de observaciones o experimentos. ¿Está? Porque acá estamos hablando de las ciencias empíricas. Pensemos que, qué sé yo, un bioquímico puede experimentar. Ahora un psicólogo puede observar, un sociólogo puede observar. ¿Está? Entonces yo a través de la observación, yo tomo contacto con enunciados singulares. Por ejemplo, soldados que estuvieron expuestos a conflictos bélicos y están bajo tratamiento psiquiátrico por trastorno por estrés postraumático. Esos enunciados singulares, dice, pasan a enunciados universales y se transforman en hipótesis y teorías. Esa es la lógica inductiva. ¿Está? Esa es la lógica inductiva. Entonces, ¿qué va a decir Popper? Desde un punto de vista lógico, dista mucho de que estemos justificados al inferir, es decir, a obtener enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea su número. Pues cualquier conclusión que saquemos corre siempre el riesgo de resultar un día falsa. Así, cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos.
¿Está? Por más elevado que sea el número de soldados expuestos a conflictos bélicos que yo haya observado, no está justificado lógicamente que yo pase a la conclusión de que todos padecen trastorno por estrés postraumático. ¿Se entiende? Entonces, esto se conoce con el nombre del problema de la inducción. La cuestión acerca, dice, ¿se pueden justificar las inferencias inductivas o bajo qué condiciones se justifican? ¿Está? ¿Me han seguido ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, seguimos. Bueno, entonces, repasemos un poquito para ubicarnos conceptualmente. Voy a ir a Pardo. Vamos a ubicar un poquito algunos pilares así esenciales del método hipotético deductivo, en lo que sería, ya les digo, en Pardo estamos, que es un capítulo que yo le digo fundamental como bibliografía, que es el capítulo 2, el de la verdad como método, la concepción real y la ciencia como producto. En el capítulo 2 de Pardo tenemos, después de donde van a poder desarrollarlo muy bien ahí, bien trabajado el método inductivo, perdón. Después también tenemos para ubicar el método hipotético deductivo, donde dice que nosotros tenemos 4 momentos fundamentalmente para el descubrimiento de un problema, dice. Primero, como pasos. El primero es el planteamiento del problema. A mí me surge un problema, que yo puedo plantearlo, dice, donde a diferencia del inductivismo, la observación es el punto de partida, para el hipotético deductivismo no. Yo primero planteo un problema. Bueno, no importa cómo surgió la idea. Quizás yo tuve un sueño, que yo soñé que muchos soldados después de las guerras quedaban todos traumados. Entonces, bueno, a consecuencia de ese sueño se me ocurrió darle consistencia a una hipótesis. Entonces, una investigación siempre se va a iniciar con problemas que pueden ser teóricos o prácticos. ¿Está? Pensemos que gran parte de las investigaciones, qué sé yo, no sé, a mí se me está ocurriendo ahora armar un proyecto de investigación para dar cuenta de los efectos en la subjetividad actual de la virtualización de nuestra existencia, por ejemplo. Y me surgió porque, bueno, la verdad que estoy viendo que hay muchos casos de apuestas online muy, muy fuertes en adolescentes, jóvenes y adultos también. Eso, yo tengo, me surgió esa idea y quiero investigar a ver qué está pasando. ¿Está? Tengo un problema. Entonces, a partir de allí, voy al segundo paso, nos dice Pardo, que es formular una hipótesis. Yo formulé una hipótesis. Bueno, ¿está? Dice, frente a un problema, el científico siempre busca una solución que va a buscar orientar esa investigación. Y esa solución medianamente es la hipótesis. ¿Está? Porque, ¿qué puede ser una solución? Que yo de repente yo sea un director de hospital y veo que vienen a la guardia muchos sujetos y después, revisando la historia clínica, me doy cuenta con que muchos han sido soldados expuestos a conflictos bélicos y que, bueno, padecían de toda una serie de problemáticas de salud. ¿Está? Entonces, si yo concluyo la hipótesis, la elaboro de que padecen trastorno por estrés postraumático, quizás busco resolver algo. Por ejemplo, que si los pongo en tratamiento, dejen de hacer tantas consultas y haya un abordaje integral a sus problemáticas de salud, ¿no? O sea, yo tengo como una hipótesis que busca ordenar eso. Ahora, una vez que yo tengo las hipótesis, yo tengo que hacer una deducción de las leyes hacia consecuencias observacionales. ¿Está? Y las consecuencias observacionales es poder llevar
al campo empírico lo que yo estoy planteando. Entonces, ¿cómo voy a poder? Yo planteo como hipótesis, los sujetos que estuvieron expuestos a conflictos bélicos padecen de trastorno por estrés postraumático. ¿Cómo llevo a una consecuencia observacional esa afirmación? Bueno, tendré que ir al campo empírico a buscar sujetos que han estado expuestos a conflictos bélicos para poder contrastar mi hipótesis. Dice, una vez formuladas las hipótesis, habrá que contrastarlas empíricamente para ver su valor. Si partimos de leyes teóricas, hay dos elementos que hacen que sea posible contrastarlas. Los enunciados a nivel 3 son teóricos y universales. Bueno, eso ya lo veíamos de Pardo de la vez anterior. Tenemos enunciados que son teóricos a nivel 3, enunciados que son más como leyes empíricas de todos los casos, y después el enunciado a nivel 1, que sería el enunciado singular. Entonces ahí procedo a la contrastación empírica, dice. Una vez obtenidas las consecuencias observacionales, se las contrasta empíricamente. Es decir, se compara con hechos para ver si se verifican o si no. Es decir, en la contrastación empírica, yo busco su verificación o su falsedad. Esto es en el método hipotético deductivo. Ahora, para Popper, la contrastación empírica, ¿qué va a buscar? Como les dije al comienzo y venimos trabajando en la clase. La excepción. ¿La qué? La excepción, digamos. Claro, la excepción para falsarlo. Buscaré la falsación, no la verificación. Ahí está la diferencia del método hipotético deductivo tradicional con el de Popper. Porque acá de lo que se trata es buscar o la verdad o la falsedad. No, para Popper se trata de buscar la falsación. Bien. Por supuesto, es obvio que hay dos posibilidades, que las consecuencias se cumplan. ¿Qué significa esto? Compararlas con hechos. O sea, yo tengo mi hipótesis enunciada en el plano teórico y después voy a formular, a bajar a consecuencias observacionales. Entonces ya me voy a encontrar con Juan, que es un soldado que estuvo en guerra de Malvinas. ¿Está? Me encontraré con Pedro, que fue un soldado que estuvo en la guerra de Perú y Ecuador. Supongo que es una investigación universal, de nivel mundial. ¿Está? Me encontraré con, no sé, con John, que estuvo en la guerra del Golfo Pérsico. O sea, voy llevando a la consecuencia observacional la cuestión. Entonces, cuando se corrobora, aceptamos provisoriamente y le damos el valor de verdad, sería para el hipotético deductivismo. En cambio, para el falsacionismo popperiano, supongamos que me encuentro con Juan, que estuvo en la guerra de Malvinas. Supongamos que me encuentro con Juan, que estuvo en la guerra de Malvinas, y tiene, efectivamente, está bajo tratamiento psiquiátrico porque lo han diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Para Popper las corroboraciones siempre van a ser transitorias. Para Popper no hay verdad absoluta. Juan es así, no sabemos si después Pedro y John van a ir en la misma dirección. Ahora, si la consecuencia observacional no se cumple, supongamos que me encuentro con Pedro, que estuvo en la guerra de Perú y Ecuador, y resulta que el tipo, no sé, es un músico ahora y la pasaba bárbaro, resolvió sin problema su pasaje, y ahora se dedica a la arte, que sé yo, ya está. No hay signos de padecimiento del hombre este que haya estado por la guerra, bueno. Entonces, la hipótesis queda refutada en ese caso y vamos a tener que corregir nuestras ideas y elaborar nuevas hipótesis. Entonces, van a ver que ahí hay un gráfico en Pardo donde nosotros tenemos las hipótesis principales, que es el enuncio nivel 3, de allí deduzco las leyes empíricas y de ahí voy hacia las consecuencias observacionales. Las consecuencias observacionales, pensemos que es el nivel 1, van a ver ustedes, que en la página 64 tenemos consecuencias observacionales, es Juan estuvo en la guerra de Malvinas, Pedro estuvo en la de Perú y Ecuador, John en el Golfo Pérsico, ¿está? Son consecuencias observacionales de mis planteos teóricos. Y lo comparo con los hechos. Entonces, a ver,
Juan, Pedro y John tienen trastorno por estrés postraumático, ¿sí o no? Sí tienen los tres, bueno, ha sido corroborada mi hipótesis. Ninguno de los tres tiene trastorno por estrés postraumático. Están muy bien, cada uno se dedicó a trabajar, están muy bien en lo que hacen. Bueno, entonces está refutado, ¿está? Vean que el gráfico es bastante ordenador, el gráfico de Pardo en ese punto, porque ordenan en ese aspecto, ¿no? Cómo pensar la, el modo de entender la corroboración y la refutación en lo que al hipotético deductivismo refiere. Bien. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Porque con ese marco vamos a llegar a Popper. Sí, profe. Sí se entiende, profe. Bien. Bueno, espera un segundo. Bien. Bueno, avanzamos un poquito con Pardo, porque acá vamos a ver que ya nos metemos un poco en la página 65. Vamos a ir cotejándolo un poquito con los otros desarrollos de Popper, por supuesto, porque nos vamos a meter en las cuestiones lógicas, que es lo más complejo, pero al mismo tiempo lo más interesante para desplegar aquí. Es lo siguiente. Dice, el método hipotético, entonces, cuando ubiquen esto en Pardo, que está muy bien, yo lo recomiendo, el texto de Pardo es bastante clarito en ese punto. Ubica con claridad el tema del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento es cómo yo descubro el valor de la hipótesis, ¿está? Ahora, después tengo que justificarlo a eso, ¿está? ¿De qué manera se produce la justificación? Entonces, el hipotético deductivismo, entonces voy a producir razonamientos para poder llegar, bueno, a través de la forma lógica a la contrastación empírica. La contrastación de una hipótesis se realiza a través de enunciados que son predictivos, verificables, implicados lógicamente en ella, que tienen que ver con las consecuencias observacionales. Cuando hablamos de predictivo, va en esta dirección. Juan estuvo expuesto a conflictos bélicos. Juan va a padecer trastornos por estrés postraumático o los padece. A eso hace referencia a lo predictivo, ¿no? En un sentido lógico. Josecito tuvo enseñanza virtual en la pandemia. Josecito va a tener problemas de aprendizaje. ¿Está? Eso que se manifiesta en modo predictivo es lo que se va a someter a una contrastación empírica. Iré a entrevistar a Juan para ver el tema del trastorno por estrés postraumático. Iré a ver en Josecito si hay problemas de aprendizaje. ¿Está? Esa contrastación empírica, esa comparación con los hechos, es lo que nos va a llevar o a la corroboración o, en términos popperianos, a su refutación definitiva, ¿bien? A su falsación. Entonces, las consecuencias observacionales resultan falsas, la hipótesis queda refutada. Mientras, si es, entre comillas, verdadera, queda corroborada. Ahora, recuerden que para Popper, por eso lo plantea Pardo primero al método hipotético deductivo. Después en Popper vamos a ver cuál es la diferencia. Que para Popper la corroboración siempre va a ser transitoria. Nunca vamos a hablar de una verdad definitiva. Entonces, dice, comencemos con el análisis de la forma lógica de la refutación, dice. Cuando refutamos una hipótesis, dado que sus consecuencias observacionales no se cumplen, empleamos el siguiente racionamiento.
Si tengo P, estoy en la página 65 de Pardo. Si P, entonces Q. Uy. Si P, entonces Q. ¿Están todos con el texto? Les voy a pedir que, si están, mejor para que me sigan. Si P, entonces Q. ¿Bien? No Q, entonces no P. Esto que está planteado en términos lógicos, usted va a decir que está hablando el profe, en realidad es lo mismo que les decía recién de Juan y la guerra. Si P, entonces Q. Si Juan estuvo expuesto a un conflicto bélico, la P es eso. Juan estuvo expuesto a un conflicto bélico. Entonces Q, ¿qué sería la Q? Sufre de estrés postraumático. Exactamente, esa es mi predicción. Sufre de estrés postraumático. Pero resulta que no Q. O sea, yo fui, investigué y Juan no, es un artista que la pasa bomba, nunca pisó un consultorio de psiquiatría. Entonces no Q, no padece trastorno por estrés postraumático. Entonces no P, rechazo la hipótesis. ¿Cómo se arma esta estructura entonces lógica? Donde P sería la hipótesis y Q la consecuencia observacional. ¿Cómo sería esto? La P se conforma de una doble estructura, la hipótesis y la condición inicial. ¿Cuál es la hipótesis? Todos los soldados que estuvieron expuestos a conflictos bélicos tienen trastorno por estrés postraumático. Además tengo la condición inicial. Juan es un soldado que estuvo en un conflicto bélico, en la guerra de Malvinas. Toda esa es la P, es la hipótesis y la condición inicial. Y de ahí voy a la consecuencia observacional, que es la Q, que tiene trastorno por estrés postraumático. Esa es mi predicción. Pero resulta que no Q, es decir, fui y no. Juan no padece trastorno por estrés postraumático. Entonces no P, rechazo todo, rechazo la hipótesis. La hipótesis, los soldados que estuvieron expuestos a un conflicto bélico padecen trastorno por estrés postraumático, queda absolutamente falsada, en forma definitiva. Eso, dice, si la hipótesis es verdadera, se da la consecuencia observacional. No se da el caso de tal consecuencia observacional, entonces la hipótesis no es verdadera. Esa estructura, dice, en el caso de la refutación, estamos en una forma lógica válida de razonamiento. La inferencia de la conclusión a partir de las premisas es necesaria. No puede darse el caso de que las premisas sean verdaderas si la conclusión es falsa. ¿Está? ¿Recuerdan esto que veíamos en las clases anteriores? Las premisas son verdaderas. Juan es un soldado que estuvo expuesto a un conflicto bélico. Es verdadero. Eso efectivamente es así. Juan no padece trastorno por estrés postraumático. Esa premisa también es verdadera. O sea, no estoy mintiendo. Lo investigué, pues, tomé conocimiento de ello. Entonces la conclusión no puede ser falsa. Esa forma lógica es el famoso modus tollens. Bien. Grábenselo porque es lo que estamos viendo hoy. El modus tollens es la forma lógica de la cual se sirve Popper para plantear que siempre las refutaciones van a ser definitivas, porque la consecuencia observacional va a permitirnos la falsación definitiva del antecedente, es decir, de la hipótesis. La verdad de la conclusión se sigue necesariamente de la verdad de las premisas. Por lo tanto, en el caso de que se nos ocupa, dice, si la hipótesis permite deducir consecuencias observacionales, Q, la hipótesis P permite deducir consecuencias observacionales, que es Q, y estas no se constatan en la experiencia, no Q, es lícito concluir que la hipótesis es falsa, no P. Repasemos un poquito este párrafo, dice.
En el caso que nos ocupa, la hipótesis P permite deducir consecuencias observacionales que son Q. Esto es muy importante. Es el primer paso, según Popper, para poder ubicar justamente el criterio de demarcación científico. Si mis hipótesis no dan lugar a consecuencias observacionales, no estoy en el campo de la ciencia. Supongo que yo diga, todos los tucumanos tenemos un ángel de la guarda. No tengo cómo llevarlo a una consecuencia observacional. ¿Se entiende? Ojo, yo lo digo así como con cierta ironía, pero pensemos que hay muchos planteamientos científicos en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas que si yo no los llevo al campo empírico para su contrastación, para Popper no estoy en el plano de la ciencia. ¿Está? Y la crítica en parte al marxismo y al psicoanálisis es que no produce consecuencias observacionales capaces de refutar el planteo hipotético. ¿Está? Ese es el tema. Entonces, para Popper siempre tiene que poder ser refutado en el campo de lo observacional. Es el esquema clásico del hipotético deductismo. Si el planteo hipotético no deduce consecuencias observacionales, yo tengo un problema, porque no lo voy a poder contrastar. Por lo tanto, voy a tener un problema para darle marco científico. ¿Está? Claro, si no lo puedo contrastar, no es ciencia. Claro, es la crítica que hace Popper, o en parte también podría ser una crítica distinta a lo que los inductivistas hacían al psicoanálisis. ¿Está? Por ejemplo, para los inductivistas le criticaban al psicoanálisis cierto idealismo, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿dónde está el inconsciente? ¿Dónde está la pulsión? ¿Qué es eso? No lo puedo tocar, no lo puedo palpar. Esa es la crítica de los inductivistas del Círculo de Viena. Popper no critica eso, porque Popper justamente lo que va a decir es que el problema no pasa por eso, porque lo fundamental es ver de qué manera yo lo produzco en el campo empírico a esa contrastación. ¿Está? ¿De qué manera yo puedo decir, bueno, qué sé yo? Digo, una investigación inspirada en el psicoanálisis. Los adolescentes que realizan prácticas autolesivas, se cortan, autolesivas, se da en ellos la satisfacción de la pulsión de muerte. Yo podría decir eso, como hipótesis. Para Popper no hay ningún problema con esa hipótesis. El tema es que yo tengo que ver de qué manera lo puedo corroborar a eso en el campo empírico. ¿Está? ¿Qué implica la satisfacción de la pulsión de muerte? La hipótesis en sí, Popper no la rechaza. Lo que va a decir Popper, bueno, ahora arma una investigación capaz de contrastar empíricamente con adolescentes lo que vos estás diciendo. Un idealista la rechaza de plano. Va a decir, ¿qué es la pulsión de muerte? ¿Qué es eso? ¿Está? No es científico, no es palpable. No puedo aprenderlo a través de los sentidos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Bien. Hay una situación antagónica. Vamos un poquito hacia las páginas siguientes de Pardo, antes de meternos netamente en Popper, porque bueno, justamente esto es, ya empiezan con ejemplos, pero tengamos bien ubicado esto. Porque así como el modus tollens nos ubica en la falsación definitiva, en la refutación absoluta, el modus ponens, la falacia del modus ponens, justamente es lo que le permite a Popper pensar el escenario contrario. ¿Cuál sería? Que efectivamente me encuentre con Juan, que estuvo en una guerra y que sí padece trastorno por estrés postraumático, está en tratamiento psiquiátrico hace 20 años, medicado. Eso sería, si P, entonces Q, en lugar de no Q, que sería que me encuentre con Juan artista, que está pasando la bomba, desde que terminó la guerra,
me encuentre con Juan hace 20 años en tratamiento psiquiátrico, o sea que padece trastornos por estrés postraumático. Puedo afirmar si digo Q, entonces P, bajo ningún punto de vista. Por eso acá pone, en la página 67 de Pardo, pone la falacia de la afirmación del consecuente. Yo no puedo decir ante la afirmación del consecuente la afirmación de la hipótesis. No puedo darle estatuto de verdad. Por eso ahí van a ver ustedes que la asimetría de la contrastación es un cuadrito que está en la página 67 de Pardo, donde dice hipótesis, entonces consecuencia observacional, CO. No consecuencia observacional, entonces no, Juan no padece trastorno por estrés postraumáticos, entonces rechazo la hipótesis de que todos los soldados que estuvieron en la guerra tienen trastorno por estrés postraumático. Eso es el modus tollens, el rechazo definitivo en forma absoluta de la hipótesis. Ahora, el escenario contrario sería el de la verificación. Hipótesis, entonces, consecuencia observacional. Hipótesis, todos los soldados que estuvieron en conflicto bélico tienen trastorno por estrés postraumático. Juan estuvo en un conflicto bélico. Entonces, la consecuencia observacional es que Juan tiene trastorno por estrés postraumático. Bueno, resulta que efectivamente Juan tiene trastorno por estrés postraumático. Hace 20 años está medicado por un psiquiatra. ¿Puedo afirmar la verdad de la hipótesis? Bajo ningún punto de vista. Por eso, falacia de afirmación del consecuente. Es provisoria la corroboración, transitoria. ¿Está? Mientras que la falsación siempre va a ser definitiva, la corroboración siempre va a ser transitoria de la hipótesis. Es como, de alguna manera, como decir, bueno, por ahora zafó de ser falsada. ¿Está? Resistió una falsación, pero no voy a decir que la hipótesis es verdadera. Lo pensemos a esto con el ejemplo de los cisnes. Todos los cisnes son blancos. Este cisne que tengo acá en el lago San Miguel es blanco. Este es un cisne. La consecuencia observacional que es blanco. Bueno, voy y lo veo, sí, efectivamente, es blanco el cisne del lago San Miguel. Entonces, ¿todos los cisnes son blancos? No. A ver, me encontré con uno que es blanco. No sé si me voy a encontrar con uno negro la semana que viene. ¿Está? Sí, profe. Leo el párrafo este, dice. De la página 67 de Pardo. Dice, la explicación dice, hipótesis es un enunciado de nivel 2 o 3, es decir, un enunciado universal, mientras que la consecuencia observacional siempre va a ser un enunciado de tipo 1. Recuerden, para ubicarse en Pardo, que los enunciados 3, 2 y 1 son teoría, leyes empíricas y consecuencias observacionales. Por lo tanto, ninguna cantidad de casos particulares verificados puede garantizar la verdad del universal, que contiene todos los casos posibles, infinitos. Entonces, nunca es posible verificar una hipótesis general de nivel 2 o 3. Esa es la razón por la cual es necesario diferenciar lo que es una corroboración de lo que es una verificación. Una hipótesis universal, todos los soldados que estuvieron en conflictos bélicos tienen trastorno por estrés postraumáticos, solo puede ser corroborada si se cumplen sus consecuencias observacionales. La verificación de un enunciado solamente es posible si se trata en el nivel 1. Dice. Si una hipótesis ha sido puesta a prueba y sus consecuencias observacionales hasta ahora se han verificado, implica que se trata de una hipótesis corroborada y por lo tanto debemos aceptarla, pero provisoriamente, ya que siempre es lógicamente posible que en la próxima prueba la predicción sea falsa. ¿Está? Es lo mismo que les dije yo recién, pero acá lo plantea Pardo en términos un poquito más técnicos. ¿Se entiende entonces? Si se graban esto, van a entender lo central de Popper. Por eso está la diferencia basada en la lógica entre la refutación y lo provisorio y la contingencia de la verificación en lo que se denomina asimetría de la contrastación. Y a partir de la observación de las consecuencias de tal desfase, Karl Popper formulará la corrección falsacionista del método hipotético deductivo. Bien, a partir de esto, Popper hace una pequeña torsión y nos adentra en el método hipotético deductivo
falsacionista, que es su perspectiva. Entonces, ¿cuáles son los planteos centrales del hipotético deductivismo? Nos dice Pardo. En concordancia con el hipotético deductivismo, las investigaciones científicas siempre parten de problemas y están guiadas por hipótesis, generalmente creadas y no inferidas inductivamente a partir de datos. Bien, es lo que le decía recién. Tengo problemas, planteo hipótesis, pienso cómo resolver. 2. En una contrastación, el único caso que garantiza necesidad lógica es la refutación. Es decir, solo la refutación es lo definitivo. Bien. El método científico debe estar orientado no a la corroboración, sino a la refutación de las hipótesis. Por eso, para Popper, de lo que se trata es de la refutación, buscar su falsación, no corroboración. La ciencia progresa por refutaciones, es decir, a partir del error, no porque se acumulen conocimientos corroborados. Y último, las hipótesis que hayan resultado falsadas se abandonan definitivamente y las corroboradas se aceptan provisoriamente. El falsacionismo popperiano, nos va a decir Pardo, extrae de esta tesis un criterio para distinguir aquellas teorías que son científicas y aquellas que pretenden serlo, pero en realidad forman parte de un pensamiento pseudocientífico. Esto de lo pseudocientífico de Popper, ahí va a parar el marxismo y el psicoanálisis, porque no producen las consecuencias observacionales capaces de refutar definitivamente la hipótesis. ¿Está? El viejo problema tan caro para la concepción heredada de ese criterio de demarcación. ¿De qué depende la cientificidad de una teoría? Para el inductivismo del Círculo de Viena, lo que caracteriza a la ciencia es su método empírico, es decir, el respaldo empírico que cuenta en sus hipótesis. Y en esta cuestión Popper reafirma su anti-inductivismo. Hay teorías que no pueden ser refutadas y que apelan a fundamentos empíricos, pero que no son científicas. Por ejemplo, la astrología, qué sé yo. El criterio de demarcación falsacionista es el siguiente, entonces. Si son correctas las tesis referidas a la prioridad metodológica de la refutación sobre la corroboración, pues entonces una teoría puede ser científica, debe tener todas sus hipótesis falsables. ¿Y qué quiere decir que sea falsable? Que de dicha hipótesis pueda deducirse al menos una consecuencia observacional capaz de refutarla. Ese es el criterio de demarcación científico de Popper, tal cual lo plantea Pardo en la página 69. Deducir una consecuencia observacional capaz de refutarla. Es decir, ¿qué hubiese querido Popper que haga Freud? Que Freud diga, bueno, si encuentran, qué sé yo, un niño cuyo psiquismo no esté organizado alrededor del complejo de Edipo y el triángulo padre-madre-niño, bueno, se refuta definitivamente el psicoanálisis, por dar un ejemplo. ¿Está? Las teorías capaces de explicar todos los fenómenos y que no dejan en claro qué tiene que ocurrir para poder falsarlos, entran en ese estatuto de pseudocientíficas. ¿Está? Bien. Bueno, chicos, vamos a retomar algunas de estas ideas el lunes próximo en la consulta. Bien, vamos a hacer una consulta ampliada de los temas, pero más o menos hemos trabajado hoy lo central de Popper. Después vamos a ir viendo un poco con más detalle algunas cuestiones, pero lo central de Popper ya lo hemos trabajado hoy. ¿Está? Profe, Sí, el parcial sería el martes 8 de octubre en el horario del teórico, 13:30 horas. Sí. ¿Es presencial nuestro parcial? Claro, no, por supuesto. Sí. Las clases, sí. No, el parcial es absolutamente presencial.
¿En qué ¿Podría aula? repetir, ¿Cómo? podría- Perdón. podría ¿En qué repetir, por favor, la fecha? Martes 8 de octubre, 13:30 horas. ¿En el anfiteatro? Anfiteatro Plaza, efectivamente. Bien. En el Muchas horario de gracias. Así es. Bueno, perfecto, chicos. Muy bien. Nos vemos entonces, pero ya hice captura de los presentes, así que, bueno, listo. Nos vemos entonces el lunes que viene, ¿bien? Ok. Gracias, Listo, Sí, gracias, profe, profe. gracias. Hasta el lunes. Chao, profe, gracias. Gracias. Hasta luego.